La noche fue absoluta. No hay luna, ni estrellas. Solo una pared de cielo negro que se cernía sobre el territorio soviético ocupado, interrumpida únicamente por los rayos anaranjados de los reflectores alemanes que se alzaban con furia desesperada. Abajo, los soldados de la Wehrmacht permanecían acurrucados en sus posiciones, con los fusiles sobre las rodillas, escuchando. Porque ya habían aprendido a escuchar. Habían aprendido que el silencio podía ser más peligroso que el trueno. Habían aprendido que el sonido que más temían no era el rugido de un motor, sino su repentina ausencia. Algo hacia Avicenaba. No tenía señal de radar. Era demasiado pequeño, demasiado lento, volaba demasiado bajo para que los instrumentos lo detectaran. Estaba hecho de madera y lona, el tipo de material que uno podría encontrar en un granero. Volaba a apenas 100 kilómetros por hora, lo que en términos aeronáuticos es casi lo suficientemente lento como para caminar. Llevaba 2 bombas y un piloto que pesaba menos que el combustible que había consumido para llegar hasta allí. Según todos los criterios de la doctrina militar moderna, no debería haber existido. No debería haber importado. Pero los soldados alemanes de abajo ya le daban un nombre que se susurraba, un nombre que ascendía por la cadena de mando más rápido que cualquier informe oficial. Nachtfexen, brujas nocturnas. Y una de las sombras nocturnas más letales, una de las mujeres que hacía que los curtidos soldados de infantería de la Wehrmacht se tiraran al suelo para protegerse y se persignaran en la oscuridad, tenía 20 años. 20 años, y ya un fantasma que el ejército alemán no podía matar. Su nombre era Nadezhda Popova. Y esta es la historia de lo que sucede cuando le dices a una niña ucraniana que es demasiado joven, demasiado pequeña y demasiado mujer para ir a la guerra. Para comprender la importancia de Nadezhda Popova, primero hay que entender cómo se vivió el verano de 1941 desde la perspectiva soviética. Y, en una palabra, fue una catástrofe. El 22 de junio de 1941, Adolf Hitler lanzó la Operación Barbarroja, la mayor invasión militar de la historia. 3 millones de soldados alemanes cruzaron la frontera soviética a lo largo de un frente de casi 3.000 kilómetros, desde el Báltico hasta el Mar Negro. Llegaron con tanques, artillería y una superioridad aérea tan abrumadora que, solo en las primeras 48 horas, la Fuerza Aérea Soviética perdió entre 1.200 y 2.000 aviones, muchos de ellos destruidos en tierra antes de que sus pilotos pudieran siquiera alcanzarlos. La velocidad del avance alemán fue asombrosa. En septiembre, la Wehrmacht había penetrado 600 kilómetros en territorio soviético. Ejércitos soviéticos enteros fueron cercados y aniquilados. La ciudad de Leningrado fue sitiada. Kiev cayó. Los alemanes capturaban prisioneros a un ritmo nunca antes visto. En pocas semanas, cientos de miles de soldados soviéticos se rindieron de golpe, no por falta de valor, sino porque la maquinaria militar que los arrollaba operaba con una violencia coordinada y mecanizada que el Ejército Rojo simplemente no estaba preparado para igualar. El ejército soviético se desangraba por todos los poros. Y sin embargo, incluso en medio de ese caos, incluso en esa emergencia nacional que amenazaba la supervivencia misma del Estado soviético, se estaba desarrollando una discusión. Una discusión que parece casi absurda si se considera la magnitud de lo que ocurría a su alrededor. Las mujeres querían luchar. Las mujeres soviéticas, pilotos entrenadas, aviadoras experimentadas, ingenieras, navegantes, hacían fila en las oficinas de reclutamiento militar exigiendo ser destinadas a combate. Tenían horas de vuelo, tenían habilidades, tenían un país desgarrado bajo sus pies. Y el estamento militar seguía diciéndoles, no, vayan a trabajar a una fábrica, vayan a ser enfermeras, vayan a ser operadoras de radio. El combate es para hombres. Esto no era solo prejuicio, era doctrina militar oficial. En casi todas las grandes potencias militares de la época, la idea de que las mujeres volaran en misiones de combate se consideraba, en el mejor de los casos, una fantasía divertida y, en el peor, una peligrosa distracción. Los británicos tenían su auxiliar de transporte aéreo, donde las mujeres trasladaban aviones de las fábricas a los aeródromos, pero no volaban en combate. Los estadounidenses tenían a sus BAS Women Air Force Service Pilots, mujeres brillantes y capaces que pilotaban todo tipo de aeronaves de la Fuerza Aérea, pero, de nuevo, no en combate. Incluso el progresista Estado soviético, que había defendido la igualdad de las mujeres durante 2 décadas, se negó rotundamente a poner a las mujeres en aviones de primera línea bajo fuego enemigo real. El argumento en contra siempre era el mismo. Las mujeres eran demasiado emocionales, demasiado frágiles.
Carecían de la agresividad necesaria para el combate aéreo. Se paralizarían, dudarían, provocarían la muerte de sus tripulaciones. Y además, no estaba bien. No era apropiado. La guerra era cosa de hombres. Mientras tanto, el frente avanzaba de oeste a este a un ritmo aterrador y el ejército rojo necesitaba todos los aviones y todos los pilotos entrenados que pudiera encontrar. En medio de esta contradicción apareció una mujer que se negaba a aceptarla. Su nombre era Marina Raskova. Y si no conoces ese nombre, deberías. En 1941, Marina Raskova era la aviadora más famosa de la Unión Soviética, una especie de Amelia Earhart soviética, con la diferencia de que Raskova también era navegante cualificada, instructora de vuelo y heroína de la Unión Soviética, título que obtuvo en 1938 por copilotar un vuelo de larga distancia que batió récords desde Moscú hasta el extremo oriente soviético. Al estallar la guerra, recibió miles de cartas de mujeres de todo el país, pilotos experimentadas, que le suplicaban que las ayudara a unirse al combate. Raskova tenía algo que la mayoría de las mujeres no tenían. Tenía el número de teléfono personal de Stalin. En otoño de 1941 lo puso en práctica. Propuso la formación de 3 regimientos de aviación exclusivamente femeninos, un regimiento de cazas, un regimiento de bombarderos en picado y un regimiento de bombarderos nocturnos. Stalin, necesitado desesperadamente de pilotos y quizás intuyendo el valor propagandístico de que las mujeres lucharan por la patria, aceptó. El 8 de octubre de 1941 se firmó la Orden número 0099. Los 3 regimientos existían solo en el papel. Ahora venía la parte más difícil, convertirlos en realidad. Nadezhda Vasilina Popova nació el 27 de diciembre de 1921 en la aldea de Sabanovka, en lo que hoy es Ucrania. Creció en un país que aún se estaba reconstruyendo tras la revolución y la guerra civil, en una familia de recursos modestos, en medio de la vasta estepa ucraniana que parecía extenderse hasta el infinito. Según todos los testimonios, era una niña de energía inagotable, curiosa, obstinada, poseía una voluntad que parecía demasiado grande para el cuerpo de una niña pequeña. Descubrió el mundo de volar de la misma manera que algunas personas descubren su propósito en la vida, no gradualmente, sino de repente, como una luz que se enciende en una habitación oscura. Tenía 13 años la primera vez que fue a un aeródromo. Observó cómo se aproximaba un pequeño biplano. Sintió el viento a pasar y algo hizo clic en su interior. Más tarde, contó que en ese instante supo, no lo esperó, no lo soñó, sino que lo supo, que volaría. Su familia lo consideró una fantasía encantadora. Sus vecinos lo encontraron un tanto ridículo. Los instructores del aeródromo, cuando finalmente se presentó en el club de vuelo local, miraron a aquella adolescente menuda y de ojos brillantes y le dedicaron las sonrisas condescendientes de quienes esperan que un enamoramiento se desvanezca. No se desvaneció. Popova aprendió a volar en los clubes Osoviakim, las escuelas de aviación paramilitares soviéticas creadas en la década de 1930 para formar una nación de aviadores. A los 17 años ya era piloto titulada. A los 18, era instructora y enseñaba a otros a volar los mismos biplanos básicos con los que ella había aprendido. Era, objetivamente hablando, talentosa. Sus instructores lo confirmaban. Sus alumnos progresaban más rápido que la media. Tenía unas manos prodigiosas, sensibles, instintivas, capaces de sentir la aeronave como una extensión de su propio cuerpo, más que como una máquina que controlar. Luego llegó el 22 de junio de 1941, y destruyó todo lo que ella imaginaba que sería el futuro. El hermano de Popova, Leonid, estaba destinado cerca de la frontera cuando comenzó la invasión alemana. En los primeros días de la guerra, aquellos días catastróficos y abrumadores en los que las unidades soviéticas eran cercadas y aniquiladas a cada hora, ella se enteró de que había muerto. No exactamente en combate. Murió en el caos de la guerra relámpago inicial, en aquella maquinaria implacable y terrible de las primeras semanas de la Operación Barbarroja, que diezmó vidas soviéticas a un ritmo que aún hoy resulta difícil de calcular. Tenía 19 años. Su hermano había muerto. Su país estaba siendo invadido, y le decían que esperara. Popova no esperó. Fue a una oficina de reclutamiento y solicitó un puesto en combate. La rechazaron. Volvió a ir. La volvieron a rechazar. Escribió cartas. Mostró sus calificaciones de vuelo. Argumentó. Suplicó. La respuesta siempre era la misma. Las mujeres no vuelan en combate. El ejército rojo tenía procedimientos. Tenía reglas.
Tenía una cadena de mando, y esa cadena de mando no estaba dispuesta a poner a una chica de 19 años en la cabina de un avión sobre territorio enemigo. Entonces oyó hablar de Marina Raskova. Se enteró de que Stalin había autorizado regimientos de aviación exclusivamente femeninos, que se estaba aceptando a mujeres, mujeres entrenadas, mujeres cualificadas. En octubre de 1941 viajó a Moscú, llegó al centro de procesamiento, presentó sus credenciales y fue aceptada en lo que se convertiría en el 588º Regimiento de Aviación de Bombarderos Nocturnos. Tenía 20 años. La evaluación oficial señaló que era demasiado joven e inexperta para el servicio en primera línea. De todos modos, firmó los papeles, lo que el 588º Regimiento de Bombarderos Nocturnos utilizó para volar no era, por decirlo suavemente, un arma de guerra. El Polikarpov Po-2 era un biplano diseñado en 1927. Reflexionemos un momento sobre esto. Un biplano, diseñado 14 años antes de la guerra en la que se vería obligado a participar. Tenía 2 cabinas abiertas, una para el piloto y otra para el navegante bombardero, ambas completamente expuestas a la intemperie. Estaba construido con madera, contrachapado y tela de algodón tensada sobre una estructura. Volaba a una velocidad máxima de aproximadamente 130 km por hora, más lento que muchas motocicletas modernas. Su techo de servicio, la altitud máxima que podía alcanzar, era de unos 3.000 metros, lo que lo situaba dentro del alcance de las armas ligeras, por no hablar de la artillería antiaérea. Transportaba una carga máxima de bombas de 300 kilogramos, lo que parece razonable hasta que nos damos cuenta de que un avión de ataque moderno suele transportar 20 veces esa cantidad. En términos de capacidad ofensiva, el Po-2 era ridículamente inferior a cualquier otro avión de la Luftwaffe. Un caza alemán Messerschmitt 109 volaba a 640 km por hora, casi 5 veces la velocidad del Po-2. Si un piloto de Me-109 tenía la misión de derribar un Po-2, el principal desafío no era alcanzarlo, sino reducir la velocidad lo suficiente como para no sobrepasarlo antes de poder disparar. Sobre el papel, al 588º Regimiento de Bombarderos Nocturnos se le había dado el equivalente aeronáutico de un palo afilado con el que luchar. Pero aquí está la clave de las limitaciones. A veces, las limitaciones se convierten en el laboratorio para algo inesperado. Marina Raskova y los comandantes del regimiento observaron el Po-2 y se hicieron una pregunta diferente. No ¿qué puede hacer este avión?, sino ¿qué puede hacer este avión que ningún otro pueda? Y las respuestas fueron peculiares, fascinantes y, en última instancia, mortales. El Po-2 era prácticamente invisible al radar alemán. El avión era tan pequeño y estaba fabricado con materiales tan transparentes al radar que los sistemas de detección alemanes a menudo ni siquiera lo registraban. Volaba a baja altura, lo suficientemente bajo como para seguir el contorno del terreno, pasar por debajo del alcance de los reflectores y aprovechar las sombras de los bosques y los valles fluviales. Su motor, el Suezov M11 de 5 cilindros, era silencioso para los estándares de la aviación militar, no completamente silencioso, pero lo suficientemente silencioso como para que, a gran altitud, pudiera confundirse con el sonido del viento. Y entonces los pilotos descubrieron algo más, algo que se convirtió en el sello distintivo de las brujas nocturnas, la técnica que les dio su nombre y su misticismo. Podrían apagar el motor. A gran altitud, al aproximarse al objetivo, el piloto podía reducir la potencia del motor al ralentí y el Po-2 planeaba, prácticamente en silencio, a través del último tramo de cielo hacia el punto de lanzamiento. El sonido que oían los alemanes no era el rugido de un motor a toda potencia. Era un susurro, un sonido suave y veloz, como el escobas barriendo el cielo. Esa es la otra explicación del nombre, atribuida a los soldados alemanes que decían que el sonido era como el de una bruja volando en una escoba. Desarrollaron tácticas específicas. Escuadrones de 3 aviones se aproximaban juntos a un objetivo. 2 aviones llegaban primero con los motores en marcha, atrayendo los reflectores, el fuego antiaéreo y obligando a los artilleros a seguirlos. El tercer avión apagaba su motor y planeaba a través del cielo oscuro, lanzaba sus bombas con precisión, volvía a encender el motor y se alejaba antes de que los artilleros pudieran volver a localizarlo. Luego, los 2 primeros aviones se turnaban. 3 aviones, uno tras otro. Los reflectores nunca sabían qué oscuridad vigilar. Cada piloto realizaba múltiples misiones por noche, no una, ni 2, sino a veces 6, 8, 10 o más. El tiempo de vuelo hasta el objetivo podía ser de 30 a 40 minutos. Lanzar las bombas,
regresar a la base, recargar. Los equipos de tierra reabastecían y repostaban el avión en minutos. Su entrenamiento era tan preciso que se había vuelto casi atlético. Luego, de vuelta al cielo, noche tras noche. En verano, cuando la oscuridad duraba solo 5 o 6 horas, realizaban tantas misiones como la física permitía. En invierno, con noches más largas y temperaturas que descendían por debajo de los 40 grados bajo cero en la cabina abierta, volaban hasta que les sangraban los dedos y se les congelaba la cara. Inicialmente no había paracaídas. Se consideraba que el Po-2 volaba demasiado bajo como para que los paracaídas fueran útiles. Para cuando un piloto se diera cuenta de que necesitaba saltar en paracaídas, casi con seguridad, no tendría la altitud suficiente para que éste se desplegara. Así que volaban sabiendo que si el avión caía, ellos caían con él. En muchas misiones volaron sin radios. Las limitaciones de peso y espacio hacían que el equipo de comunicación fuera poco práctico, así que los navegantes usaban mapas, brújulas y la oscura geografía que tenían debajo. Navegaban de memoria, por instinto, por la forma de los ríos, las carreteras y las vías férreas visibles a la luz de la luna. Volaban en tripulaciones de 2 personas, piloto y navegante, donde el navegante también hacía las veces de bombardero, inclinándose sobre el costado de la cabina abierta para apuntar las bombas a ojo, calculando los puntos de lanzamiento por intuición y experiencia, y mediante una serie de cálculos mentales realizados en la oscuridad, el frío y el ruido del motor de un avión a corta distancia. Las condiciones eran, según cualquier estándar moderno, una locura. Los resultados no lo fueron. Nadezhda Popova realizó su primera misión de combate en el invierno de 1942. Más tarde, describió aquel primer vuelo con la concisa honestidad de una soldado, no con el romanticismo de los comienzos de un héroe, sino con la cruda y desorientadora realidad de adentrarse por primera vez en territorio enemigo. El cielo era inmenso. Los reflectores se movían en arcos abajo. El frío era una fuerza física que le oprimía el rostro. Y en algún lugar de la oscuridad, los soldados alemanes la esperaban. Lanzó sus bombas. Regresó a casa. Y luego regresó. La disciplina necesaria para mantener ese ritmo, misión tras misión, noche tras noche, es algo que los psicólogos militares han intentado cuantificar, pero que en gran medida no han logrado explicar por completo. El cerebro humano no está diseñado para un peligro mortal constante. Está diseñado para procesar una amenaza, responder a ella y luego recuperarse. Lo que hacían las brujas nocturnas era eliminar la recuperación. La amenaza era constante. El miedo se gestionaba, no se eliminaba, nunca se eliminaba, pero se disciplinaba hasta convertirlo en algo funcional. Se guardaba durante la sesión informativa. Se sacaba y se examinaba a las 3 de la madrugada cuando los reflectores iluminaban el ala y se oía el chasquido del fuego antiaéreo y se sentía como el avión temblaba por un impacto cercano. Y luego se volvía a guardar. Se regresaba a casa, se repostaba y se despegaba una vez más. Popova se convirtió rápidamente en una de las pilotos más experimentadas y confiables del regimiento. Sus instructores, que antes la habían evaluado con cierta preocupación por su edad, ahora la observaban con una admiración casi sobrecogedora. Poseía esa cualidad que distingue a los pilotos competentes de los excepcionales. Mantenía la calma bajo presión, una calma que solo se adquiere, no se enseña. Pensaba con claridad incluso bajo la atenta mirada de los reflectores. Tomaba decisiones en segundos que en un aula de entrenamiento podrían llevar minutos. Además, cabe destacar que no temía la confrontación. Cuando el regimiento llegó a su base aérea avanzada, surgieron tensiones, con los comandantes varones que no habían solicitado este destino, con los equipos de mantenimiento que desconfiaban de la presencia de mujeres en la cabina y con toda una cultura militar que consideraba su presencia, en el mejor de los casos, un experimento y, en el peor, una carga. Popova respondió a esto con una combinación de resultados y una personalidad directa que, al parecer, dejaba poco margen para discusiones. No intentaba demostrar nada. Su objetivo era eliminar alemanes. Y lo logró. El avión en sí era exigente. Volar el Po-2 en invierno, a gran altitud, era físicamente brutal. El frío en una cabina abierta a 2000 metros no solo era incómodo, sino peligroso. Los pilotos se abrigaban con todas las capas de ropa que podían encontrar. La congelación era constante. Hay relatos de pilotos que aterrizaban después de una misión y no podían sujetar los controles del acelerador porque tenían las manos parcialmente entumecidas, de navegantes cuyos dedos estaban tan fríos que les costaba leer la brújula o escribir en la pizarra donde registraban sus cálculos.
Los trajes de vuelo reglamentarios eran inadecuados para las temperaturas a las que volaban. Las mujeres del regimiento improvisaban. Capas adicionales debajo, piel de oveja donde podían conseguirla, cualquier cosa para mantener una temperatura corporal adecuada durante las horas en el aire. El avión también era particularmente vulnerable al fuego. Debido a su construcción en tela y madera, una sola bala incendiaria podía prenderle fuego en segundos. Los cazas alemanes, al interceptar un Po-2, aprendieron rápidamente que las balas razadoras y la munición incendiaria podían incendiarlo casi instantáneamente. El avión no se estrellaba, sino que se desintegraba en llamas. No tenía blindaje ni tanques de combustible autosellantes. El combustible se encontraba en un tanque justo delante de la cabina, lo que significaba que un impacto en el morro podía envolver al piloto antes de que tuviera oportunidad de reaccionar. Este era el avión que Nadezhda Popova pilotó sobre las líneas enemigas 852 veces. Esa cifra merece un momento de reflexión. 852 misiones de combate. En los 8 meses que duró la campaña del Pacífico en Guadalcanal, los aviones de combate estadounidenses realizaron menos misiones en total que las que Popova voló personalmente. Se consideraba que una tripulación típica de bombarderos estadounidenses en el teatro de operaciones europeo completaba un periodo de servicio completo tras 25 misiones, cifra que posteriormente se elevó a 35. El índice de bajas a ese nivel ya era tan brutal que completar un periodo de servicio era estadísticamente improbable. Popova Volo 852 fue derribada o forzada a aterrizar tras las líneas enemigas al menos 9 veces. Continuó volando. La mera magnitud de la operación empieza a parecer imposible, pero no lo era. Fue el resultado de un tipo específico de guerra, un tipo específico de aeronave, un tipo específico de misión y un tipo específico de ser humano que se negó a detenerse. La oposición a la que se enfrentaban Popova y su regimiento no era solo alemana. Se libraba una guerra silenciosa contra ellos desde dentro de su propio bando, y a veces era más difícil de soportar porque provenía de quienes se suponía que eran aliados. Cuando el 588º llegó por primera vez a las bases aéreas avanzadas, se encontró frecuentemente con escepticismo abierto, condescendencia, en algunos casos, con una obstrucción manifiesta. Los comandantes varones de mayor rango cuestionaban la preparación para el combate del regimiento. El personal de mantenimiento en las bases compartidas a veces demoraba el mantenimiento de los aviones de las mujeres. Hubo incidentes de equipo misteriosamente inaccesible, de asignaciones cuestionadas y de ese tipo de fricción burocrática que, si bien no llegaba a ser insubordinación, claramente estaba diseñada para comunicar que no eran bienvenidas. El regimiento afrontó esto de una sola manera, con resultados. Con el tiempo, la precisión de los bombardeos de las brujas nocturnas se volvió indiscutible. El valor táctico de su estrategia. Aviones pequeños y de alta velocidad que realizaban múltiples incursiones por noche, capaces de alcanzar objetivos a los que los aviones más pesados no podían acercarse sin sufrir grandes pérdidas, quedó demostrado batalla tras batalla. Cada vez que un oficial superior sugería que el regimiento fuera asignado a tareas secundarias o disuelto en favor de unidades más convencionales, existía un historial de combate que refutaba el argumento. Pero también había algo que las estadísticas por sí solas no pueden captar del todo, el impacto de la moral. Los alemanes les temían, no de una manera general y abstracta, sino de una manera específica y conductual. Existen relatos documentados de tripulaciones antiaéreas alemanas que fueron relevadas de sus puestos precisamente debido al estrés psicológico que les causaban las operaciones continuas de los Night Watch. Hay informes de unidades de infantería de primera línea que solicitaban iluminación adicional y puestos de guardia cuando se preveía la actividad de los Night Watch. Los alemanes desarrollaron procedimientos específicos, patrones de coordinación de reflectores, protocolos de interceptación de cazas, dedicados a lidiar con estas aeronaves que, en términos convencionales, apenas representaban una amenaza. El miedo era desproporcionado al daño físico, que de por sí era considerable. Lo impulsaba la invisibilidad. El silencio, la certeza de que, en algún lugar de la oscuridad del cielo, mujeres pilotaban aeronaves de tela y madera, sin radar, sin radio, navegando por la luz de las estrellas y el instinto, y alcanzaban sus objetivos con una precisión que los aviadores profesionales, modernos y bien equipados, apenas lograban igualar. Los alemanes ofrecieron una recompensa por derribar un Night Watch. Dicha recompensa era equivalente a la que se había ofrecido por las tripulaciones de bombarderos estadounidenses y británicos. Para un avión que costaba aproximadamente 35.000 rublos soviéticos de fabricar,
En una época en la que el salario mensual de un trabajador soviético era de apenas 300 rublos, se trataba de una distinción extraordinaria. Y dentro del ejército soviético, algo estaba cambiando gradualmente, aunque a regañadientes. El 588º Regimiento de Aviación de Bombarderos Nocturnos pasó a llamarse 46º Regimiento de Aviación de Bombarderos Nocturnos de la Guardia en febrero de 1943. El rango de guardia era la máxima distinción que podía obtener una unidad militar soviética. Reconocía un desempeño sobresaliente en combate y era otorgado directamente por el alto mando. Las mujeres a quienes se les había dicho que eran demasiado emocionales, demasiado frágiles o demasiado inadecuadas para la guerra, ahora ostentaban la distinción de guardia, algo que muchas unidades exclusivamente masculinas jamás lograron. Nadezhda Popova fue condecorada con el título de heroína de la Unión Soviética, la máxima distinción militar del país, el 23 de julio de 1945. Recibió 2 órdenes de Lenin, 2 órdenes de la Estrella Roja y la Orden de la Guerra Patriótica. Coleccionaba condecoraciones como otros coleccionan recuerdos, porque cada una representaba una parte de la guerra que había vivido y a la que se negaba a rendirse. Ahora hablemos de una noche concreta. Hablemos de cómo se desarrollaron las misiones 852 en la práctica, los detalles, la mecánica, porque una cosa es el número y otra muy distinta la realidad que hay detrás. Una típica misión nocturna de verano para Popova en 1943 podría haber comenzado a las 9 de la noche, cuando el sol finalmente se ponía sobre la estepa ocupada. La sesión informativa era breve. Un objetivo, un depósito de suministros alemán, un nudo ferroviario, una concentración de tropas, una posición de artillería. Las coordenadas, la ruta de entrada y salida, la altitud, las posiciones previstas de los reflectores según los informes de reconocimiento, el clima, el margen de tiempo, todo reducido a lo esencial porque el tiempo era el recurso del que nunca disponían en abundancia. Ella y su navegante, los dos conformaban toda la tripulación de combate. Caminaban hacia su avión. El personal de tierra lo tenía listo. Las bombas cargadas, normalmente 4 bombas de 50 kilogramos colgaban bajo el ala inferior. El tanque de combustible lleno. El motor caliente. En invierno, este calor era precioso. En verano, la cabina olía a combustible y aceite y a la particular dulzura metálica de un motor radial en funcionamiento. Su navegante subía a la cabina trasera. Popova se acomodaba en la cabina delantera. Revisaba sus controles, pedales del timón, palanca, acelerador, indicadores, brújula. Se ponía el casco de cuero y las gafas. Hacía señales al personal de tierra. El motor alcanzaría su régimen normal. Ella soltaría los frenos. El Po-2 iniciaría su carrera de despegue en una pista de hierba, a menudo sin marcar ni pavimentar, un campo en medio de la campiña soviética que servía de aeródromo por ser lo suficientemente plano. Las ruedas se elevaban a 80 kilómetros por hora. El avión ascendía lentamente hacia el cielo que se oscurecía, cargado de bombas. Al principio, volaba a baja altitud, evitando el radar alemán que apenas la detectaba, siguiendo el paisaje, un meandro del río como punto de referencia, el borde de un bosque, una carretera. Su navegante, detrás de ella, controlaba su posición en el mapa, cronometraba el vuelo y calculaba la deriva del viento observando el movimiento del terreno. No había instrumentos para medir la velocidad del viento a gran altitud. Se percibía en el comportamiento de la aeronave y se corregía por intuición. Al acercarse al objetivo, los reflectores aparecían en el horizonte, columnas de luz blanca que se movían en patrones sistemáticos, para luego volverse más rápidas y menos sistemáticas al detectar algo o al creer haberlo detectado. Los cañones antiaéreos disparaban. El cielo alrededor del objetivo se salpicaba con estallidos de fuego antiaéreo, pequeñas llamaradas de color naranja, rojizo que dejaban a la deriva nubes negras de humo. El problema táctico era sencillo de plantear, pero aterrador de resolver. Tenía que volar a través del fuego, llegar al punto de lanzamiento, soltar las bombas con precisión y marcharse. Lo había practicado. Lo había hecho docenas, luego cientos de veces. Su cuerpo conocía la geometría, el ángulo, el momento en que la mano de navegante sobre su hombro o una señal en el rudimentario intercomunicador le indicaban que estaban listos para el lanzamiento, y las bombas se desprenderían y el avión se elevaría ligeramente, aliviado de su peso. Y entonces, el giro hacia casa, el motor a máxima potencia. La altitud descendía mientras alejaba de los reflectores. Debajo de ella, las bombas que acababa de lanzar detonarían. Rara vez miraba hacia atrás para observar.
porque mirar hacia atrás no era eficiente, y la eficiencia era lo único que podía permitirse cuando aún le quedaban 5 misiones por volar antes del amanecer. De vuelta en la base, el personal de tierra se abalanzaba sobre el avión antes de que la hélice dejara de girar. Mangueras de combustible. Keras Power Bombas. 4 bombas nuevas se elevaban y se fijaban en su posición. 5 minutos, a veces menos. Y entonces el motor volvía a arrancar. Las manos de Popova en el acelerador y la pista de hierba retrocedía rápidamente bajo ella mientras ascendía de nuevo la oscuridad. 6 veces en una noche, a veces 8. En la campaña de verano de 1943, antes de que las grandes ofensivas alemanas se detuvieran en Kursk y la situación cambiara, el regimiento realizaba regularmente más de 200 salidas nocturnas como unidad colectiva. Misiones que hostigaban las líneas de suministro alemanas, debilitaban las posiciones de artillería y privaban a las tropas enemigas del simple placer de un sueño reparador. El desgaste psicológico de ser bombardeados repetidamente durante la noche por aviones apenas audibles, que no dejaban rastro en el radar y que llegaban en la oscuridad sin previo aviso, era una forma de guerra para la que la maquinaria bélica alemana no estaba del todo preparada. Existe un informe alemán de 1943, un documento de la sección de inteligencia de la Wehrmacht, que describe a las brujas nocturnas con un lenguaje que roza la superstición. Señala que los aviones parecen surgir de la nada, que los intervalos entre bombardeos son irracionalmente cortos para cualquier ciclo lógico de rearme y reabastecimiento de combustible, y que los pilotos no muestran ningún patrón de comportamiento que permita una interceptación fiable. El informe recomienda el uso de reflectores adicionales y sugiere que los pilotos podrían estar operando bajo los efectos de estimulantes, ya que la frecuencia de las misiones parece fisiológicamente imposible para seres humanos normales. No consumían drogas. Eran mujeres jóvenes que se negaban a dejarlas. Hablemos de lo que Popova enfrentó no solo en el aire, sino también en tierra, porque la guerra no se detuvo al amanecer. De día, los pilotos dormían cuando podían, en trincheras, en graneros, en cualquier refugio que ofreciera la base aérea avanzada. Comían cuando había comida disponible. Mantenían sus aeronaves, lo que en el caso del Po-2 significaba trabajo físico, reparaciones de tela, inspecciones de puntales, revisiones de motores al aire libre, a menudo con un frío que convertía los mangos de las llaves inglesas en instrumentos de congelación. Asistían a sesiones informativas, estudiaban mapas, escribían cartas a casa, a sus madres, a sus hermanos, a sus amigos que luchaban en otros frentes, trabajaban en fábricas o habían sido evacuados al este. También lidiaban con la pérdida, que se presentaba con una frecuencia tal que, si uno se permitía pensar en ella demasiado directamente, hacía imposible volar. En el 46º Regimiento de Aviación de Bombarderos Nocturnos de la Guardia, 31 tripulantes murieron en combate durante la guerra. 31 mujeres murieron en la oscuridad, en aviones de tela, sobre territorio controlado por un enemigo que ya había matado a millones. El regimiento perdió pilotos por culpa de los reflectores que mantenían a los aviones en el punto de mira el tiempo suficiente para que la artillería antiaérea los localizara. Por los cazas, los Me-109 que finalmente recibieron instrucciones específicas para interceptar a los Po-2, cuyos pilotos tuvieron que desarrollar nuevas técnicas para alcanzar a los lentos biplanos sin sobrepasarlos. Por fallos mecánicos. Por la simple e implacable aritmética de la guerra. Cuando un compañero no regresaba a casa, se realizaba una breve ceremonia si se recuperaba el cuerpo, se anotaba en los registros del regimiento. Al día siguiente, llegaba la noche en que el avión tenía que volar. El dolor era real, se gestionaba y, en cierto modo, se transformaba en propósito. Varios pilotos han hablado años después sobre el momento en que decides, de verdad, en lo más profundo de tu ser, que vas a seguir volando sin importar lo que les pase a quienes te rodean. No porque no te importe, sino porque te importa tanto que parar sería una traición. Popova fue derribada varias veces. Los detalles varían según los relatos. El caos de combate no produce informes posteriores a la acción perfectamente consistentes, pero la evidencia de múltiples fuentes sugiere que se vio obligada a aterrizar tras las líneas enemigas al menos 3 veces. En una ocasión, realizó un aterrizaje forzoso en territorio alemán y pasó horas escondida antes de regresar a pie a las líneas soviéticas. El hecho de que esté viva se debe en parte a su habilidad, en parte a la suerte estructural casi absurda de que la baja velocidad y la baja altitud del Po-2 a veces le permitieran sobrevivir a impactos que habrían destruido una aeronave más rápida y rígida. La tela y la madera a veces absorbían un aterrizaje forzoso que habría destrozado el aluminio. En parte,
Es simplemente milagro estadístico de 852 misiones voladas y sobrevividas. Ella también, durante esa guerra, se enamoró. Su nombre era Semyon Kharlamov. Era piloto de caza, un hombre que volaba aviones rápidos y potentes en misiones de interceptación agresivas, que parecían la antítesis de todo lo que hacían las brujas nocturnas, aunque los objetivos eran los mismos. Se conocieron en una base aérea avanzada, como suele ocurrir en tiempos de guerra. De repente, sin el tiempo que normalmente requiere un cortejo en tiempos de paz, dos personas reconocieron algo en la otra a través del acelerado transcurso de una guerra que podría acabar con la vida de cualquiera de ellas al día siguiente. Hay algo en esa historia que hace que toda la crónica de Nadezhda Popova se sienta plenamente humana, más que simbólica. Los grandes héroes militares de la historia tienden, al ser contados, a convertirse en mármol, a convertirse en monumentos a la virtud y la resistencia, despojados de la textura humana ordinaria que los hacía reales. Popova era un monumento, sí, pero también era una joven que se enamoró durante la guerra, que volaba de noche con el recuerdo de su hermano muerto en algún rincón de su mente, que regresaba de las misiones temblando de frío y se sentaba en una trinchera a escribir cartas a la gente que extrañaba, que tenía 20 años cuando empezó y 23 cuando terminó y que, en esos 3 años, había condensado lo que la mayoría de la gente nunca experimenta en toda una vida. Ella y Kharlamov se casaron después de la guerra. Permanecieron juntos hasta la muerte de él en 1990. Ella le sobrevivió 23 años, falleciendo en julio de 2013 a la edad de 91 años. El verano de 1943 vio al regimiento atravesar quizá su periodo operacional más crítico. La ofensiva alemana en el sur, el avance hacia el Cáucaso y los campos petrolíferos que Hitler creía que sustentarían su maquinaria de guerra, se enfrentaba a la resistencia soviética a lo largo de cada valle fluvial y cordillera. Las brujas nocturnas sobrevolaron la península de Tamán, donde los combates fueron más encarnizados y a corta distancia. Volaron sobre el estrecho de Kerch, donde la distancia entre las líneas soviéticas y alemanas a veces se medía en cientos de metros. Volaron en condiciones donde el margen de error de navegación era nulo, porque un rumbo ligeramente equivocado podía llevarlo sobre sus propias tropas en lugar de sobre el enemigo. El desempeño del regimiento durante la batalla por la península de Tamán fue lo que les valió la designación de guardia y el nombre que conservaron durante el resto de la guerra, el 46º Regimiento de Aviación de Bombarderos Nocturnos de la Guardia Tamán. En Tamán demostraron de forma definitiva, contra todo escéptico, contra toda doctrina militar oficial, contra todo aquel que alguna vez las había mirado y dicho son demasiado jóvenes, demasiado pequeñas, demasiado mujeres para hacer esto, que no solo podían hacerlo, sino que podían hacerlo con una precisión y una dedicación que redefinieron los límites de lo posible. Vale la pena detenerse un momento en el panorama táctico, porque el registro histórico es lo suficientemente detallado como para ser específico. Durante la campaña de Tamán, el regimiento realizó misiones contra depósitos de municiones, combustible, posiciones de artillería y concentraciones de tropas alemanas a un ritmo que, según los altos mandos soviéticos, supuso una importante perturbación para la capacidad operativa alemana. El mando alemán se vio obligado a destinar recursos antiaéreos específicamente a contrarrestar las operaciones de la Operación Bruja Nocturna, recursos que de otro modo se habrían utilizado contra blindados soviéticos o formaciones de bombardeo más pesadas. En este sentido, el 46º Regimiento desempeñaba un papel multiplicador de fuerzas. Su presencia desviaba recursos defensivos de otros esfuerzos militares soviéticos, simplemente porque el mando alemán no podía ignorarlos. El regimiento realizó aproximadamente 23.000 salidas aéreas en total durante la guerra. En noches especialmente intensas, cada tripulación podía completar hasta 18 misiones. 18 vuelos de ida y vuelta al objetivo, sorteando 18 veces los reflectores y la artillería antiaérea en una aeronave de lona. Estas cifras se encuentran en los archivos militares soviéticos oficiales. No son estimaciones idealizadas, sino el registro documentado de las hazañas de estas mujeres. Las 852 misiones de Nadezhda Popova representaron el mayor total individual del regimiento. En términos militares, se convirtió en la piloto más condecorada del regimiento. Pero las cifras no reflejan algo esencial de ella que quienes sirvieron con ella describieron de forma consistente a lo largo de décadas de entrevistas. Lo que recordaban no era el número, sino su forma de volar. Recordaban que se mantenía serena en situaciones donde la calma era la respuesta más admirable, que tomaba decisiones con rapidez y acierto, que logró que su navegante regresara a salvo, no solo ella misma,
sino también la otra persona en la aeronave, cuya vida dependía de sus manos, su juicio y su temple, que, según cientos de testimonios de sus colegas, jamás dio la menor señal de considerar detenerse. Existe una historia, y las historias de este periodo siempre deben tratarse con cautela, ya que la memoria y la necesidad de significado pueden moldearlas con el tiempo, pero hay un relato de una de sus navegantes que describió una misión en la que quedaron atrapados en un triángulo de reflectores. 3 reflectores convergían, manteniéndolos en una columna de luz blanca, mientras las baterías antiaéreas ajustaban su puntería. La navegante dijo que en ese momento, cuando una evaluación racional de la situación habría provocado terror, escuchó la voz de Popova por el intercomunicador, completamente serena, diciendo: «Aguanta, yo me encargo». Aunque ese momento concreto no se haya producido exactamente como se describe, la verdad esencial que refleja está documentada en 852 misiones y en todas las condecoraciones que recibió. Ella lo tenía todo. La guerra terminó el 9 de mayo de 1945, día de la victoria en Europa. Alemania se había rendido. Los cielos nocturnos sobre la estepa soviética estaban en calma. El 46º Regimiento de Aviación de Bombarderos Nocturnos de la Guardia se disolvió poco después del fin de la guerra. Los Po-2 fueron retirados del servicio. Volvieron a utilizarse en la agricultura y en la formación de pilotos, mientras que los biplanos encontraron su utilidad en tiempos de paz en la fumigación de cultivos y en las escuelas de vuelo. Las mujeres que los habían pilotado retomaron sus vidas, sus estudios universitarios, sus trabajos y la ardua tarea de reconstruir un país que había perdido entre 27 y 30 millones de personas. La transición no siempre fue fácil. El ejército soviético, que había necesitado desesperadamente a estas mujeres hasta el punto de armarlas y enviarlas contra el ejército alemán, no estaba particularmente interesado, en tiempos de paz, en celebrar sus hazañas. Existía una incómoda brecha ideológica entre la necesidad bélica que las había llevado al combate y el conservadurismo social de la posguerra, que prefería que volvieran al ámbito doméstico. Algunas de las brujas nocturnas tuvieron dificultades para obtener reconocimiento por su servicio. Otras tuvieron dificultades para encontrar trabajo que aprovechara sus habilidades. A algunas se les dijo, una vez más, que lo que habían hecho eran circunstancias excepcionales, no un modelo a seguir. Nadezhda Popova continuó volando después de la guerra. Se convirtió en instructora de vuelo y luego desempeñó otras funciones en la aviación. Impartió conferencias. Escribió sobre sus experiencias. Participó en el proceso gradual, que duró décadas, de reconocimiento del regimiento, tanto en la Unión Soviética como, finalmente, a nivel internacional, por lo que realmente había sido. Con el paso de los años, fue testigo de cómo las brujas nocturnas trascendían la historia. Se convirtieron en un símbolo de lo que las mujeres podían lograr cuando las barreras se eliminaban por necesidad, de lo que el cuerpo y el espíritu humanos pueden soportar cuando el propósito es claro, de la peculiar manera en que las personas más ignoradas y subestimadas a veces terminan cambiando el curso de las guerras. La leyenda creció con cautela, basándose en hechos documentados. Se escribieron libros, se realizaron documentales. La historia se extendió más allá de la Unión Soviética, más allá de Rusia, llegando a un público más amplio dentro de la historia militar, la historia de las mujeres y la historia de la resistencia humana en condiciones que, en teoría, eran imposibles de sobrevivir. En Occidente, donde las brujas nocturnas habían permanecido prácticamente desconocidas durante décadas debido a las barreras informativas de la Guerra Fría, la historia llegó con la fuerza de algo largamente esperado. Marina Raskova, la mujer que hizo posible la creación de los regimientos, no sobrevivió a la guerra. Falleció en enero de 1943 en un accidente de navegación mientras transportaba aviones al frente en condiciones meteorológicas adversas. Tenía 31 años. Recibió el primer funeral de Estado en la Unión Soviética desde la esposa de Stalin, y sus cenizas fueron depositadas en la muralla del Kremlin. No llegó a ver el legado que había impulsado, pero lo que ella puso en marcha no se detuvo. La doctrina táctica desarrollada por las brujas nocturnas, el uso de aeronaves pequeñas, lentas e invisibles al radar para operaciones de hostigamiento de precisión durante la noche, no se adoptó como otras innovaciones militares, con declaraciones doctrinales oficiales y manuales de entrenamiento. Sin embargo, influyó en el pensamiento de los planificadores militares que tuvieron que lidiar con el hecho de que las plataformas no convencionales podían lograr efectos que la doctrina convencional consideraba imposibles. La idea de que la eficacia de una aeronave no se basa únicamente en la velocidad y la potencia de fuego,
que el sigilo, la disrupción de patrones y el impacto psicológico son importantes, es una idea que impregna el desarrollo de las aeronaves modernas de baja detectabilidad, la doctrina de guerra electrónica y todos los sistemas militares diseñados para ser invisibles en lugar de poderosos. El Po-2 fue reemplazado por aviones a reacción. La cabina abierta fue sustituida por cabinas presurizadas y sistemas de climatización. La brújula, el mapa y el cronómetro fueron reemplazados por GPS, navegación inercial y sistemas de puntería digitalizados. Pero el principio que demostraron las brujas nocturnas en la oscuridad sobre el territorio soviético ocupado, que un enemigo que no te ve no puede defenderse, sigue vigente en la aviación de combate más sofisticada del siglo XXI. De forma más inmediata, las brujas nocturnas cambiaron el debate sobre la participación de las mujeres en combate. No rápidamente, no del todo, no sin resistencia, que aún persiste en algunos sectores, pero lo cambiaron. La realidad documentada de que las unidades de combate exclusivamente femeninas podían alcanzar el máximo nivel de eficacia militar, obtener distinciones de la Guardia y el título de heroínas de la Unión Soviética, e infundir temor en un ejército de talla mundial, hizo imposible sostener el argumento de que las mujeres eran fundamentalmente incapaces de combatir. No lo suficientemente imposible como para acabar con el debate por completo, pero sí lo suficientemente imposible como para transformarlo definitivamente. Hoy en día, las mujeres pilotan aviones de combate en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Israel, Noruega, Canadá, Australia y docenas de otros países. La primera mujer estadounidense en volar en combate aéreo lo hizo en 1994. La primera mujer piloto de caza en derribar un avión enemigo en combate, Kara Ud, piloto noruega de F-16, lo hizo en Libia en 2011. Estas mujeres entrenaron en aulas y simuladores que habrían sido irreconocibles para Nadezhda Popova. Pilotaron aeronaves de una sofisticación que hace que el Po-2 parezca algo de otro planeta. Pero el argumento que se esgrimió en su favor, la defensa legal, moral y práctica de que las mujeres podían realizar este trabajo, se construyó sobre una base que incluía 852 misiones voladas en la oscuridad por una joven ucraniana a la que le habían dicho que era demasiado joven. Ella voló de todos modos. Nadezhda Vasilina Popova falleció el 8 de julio de 2013 a los 91 años. En sus últimos años, concedió entrevistas, asistió a actos conmemorativos, exhibió sus medallas y habló de la guerra con una franqueza y una ausencia de autocompasión que la caracterizaban en todos los demás aspectos de su vida. Sobrevivió a su esposo, a la mayoría de sus compañeros de regimiento y al país por el que luchó, pues la Unión Soviética se disolvió en 1991, convirtiéndola en ciudadana de una Rusia que ella misma había ayudado a salvar, aunque ya no existiera del todo. En una de sus últimas entrevistas grabadas, le preguntaron qué sentía al recordar sus 852 misiones de combate. ¿En qué pensaba? En su vejez, al reflexionar sobre lo que había hecho a los 20 años. Dijo que pensaba en la oscuridad, en cómo se sentía la oscuridad desde la cabina de un Po-2 a 2000 metros, con los reflectores abajo, el sonido del motor y la certeza de que en algún lugar del cielo negro había un objetivo que debía ser alcanzado. Dijo que pensaba en las mujeres que no habían regresado a casa. Dijo que sus nombres no eran abstractos para ella. Dijo que seguía pensando en ellas. Y entonces dijo algo que se te queda grabado. Ella dijo, no éramos valientes, éramos decididos. La valentía es algo que se siente. La determinación es algo que se elige. La eligió 852 veces. La eligió en las noches en que fue derribada y eligió volver a volar cuando se recuperó. La eligió en las noches en que el frío era tan intenso que sentía que sus pensamientos se ralentizaban. La eligió en cada sesión informativa, en cada despegue, en cada aproximación a un objetivo rodeado de fuego, en cada aterrizaje que la devolvía a una pista de hierba en la oscuridad y a un equipo de tierra que tendría la aeronave lista para volar de nuevo en 5 minutos. Lo eligió porque su hermano había muerto, su país estaba en llamas y alguien tenía que volar. Y cuando le dijeron que era demasiado joven, se subió a la cabina de piloto. Cuando le dijeron que era demasiado femenina, puso en marcha el motor. Cuando le dijeron que el avión era demasiado lento, demasiado débil y demasiado frágil para la guerra, apagó el motor sobre el objetivo y dejó que la noche la engulliera por completo. Y los soldados alemanes que estaban abajo escucharon el silencio. Y tenían miedo. Si esta historia te conmovió, si sentiste aunque sea una pequeña parte de lo que estas mujeres vivieron, por favor, tómate un segundo para darle a me gusta. Parece insignificante,
Pero es lo más importante que puedes hacer para que esta historia llegue a alguien que aún no la conoce. La historia militar nos pertenece a todos, y cada me gusta le indica al algoritmo que historias como esta merecen ser compartidas. Y si aún no estás suscrito a Historia de Batalla TV, este es el canal donde las historias jamás contadas cobran la importancia que merecen. Suscríbete y activa las notificaciones, porque cada semana volvemos a la historia y descubrimos a las personas y los momentos que los libros de texto olvidaron. Ahora quiero saber tu opinión. Si hubieras estado allí, en 1941, en Moscú, cuando Marina Raskova pidió voluntarios, ¿te habrías apuntado? ¿Te habrías subido a esa cabina abierta sobre territorio enemigo, noche tras noche, en un avión de lona y madera? Deja tu respuesta sincera en los comentarios. No hay respuestas incorrectas, y las leo todas. La próxima vez nos adentraremos en una de las fugas más audaces e improbables de la historia de la Segunda Guerra Mundial, una historia que los vencedores mantuvieron en secreto durante décadas y que aún hoy parece demasiado extraña para ser cierta. No se la pierdan. A todos los que nos ven, a todos los que siguen sintonizando este canal, a todos los que creen que la historia merece ser conocida y que las personas que la protagonizan merecen ser honradas, gracias. De verdad, ustedes son la razón por la que estamos aquí. Ahora ve y mira el cielo nocturno de otra manera.